de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
suficientes para mí. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias le damos a Dios por estar un tiempo más juntos para poder compartir su palabra y poder tener un tiempo de oración. Que el Señor les bendiga y multiplique cada día su gracia, su amor en cada uno de sus hogares. Oremos un momento, pongamos en este tiempo en manos de Dios. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, tú eres todopoderoso, tú eres bueno, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas en esta noche, en este momento, Dios, que estamos aquí, oh Dios, delante de tu presencia, y queremos, Señor, que tú seas obrando a nuestro favor, que seas tú derramando tu gracia, que seas tú, Señor, moviéndote poderosamente. Te ruego, Dios, que bendigas cada una de las familias que estamos reunidos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que están en contacto, y te rogamos, Dios, que derrames en esta noche tu presencia, tu gracia, tu sabiduría, oh Dios, porque necesitamos más que nunca tu poder. Necesitamos, Señor, tu gracia, tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, y te rogamos que este momento seas hablando a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, que Dios les siga bendiciendo en este momento. Estamos pues hablando acerca de los frutos del cristiano. ¿Qué frutos estamos dando? Y recuerden que cuando una persona, un cristiano, estamos dando esos frutos de justicia, de bondad, esos frutos que el Señor espera en nosotros, es de mucha bendición, porque eso glorifica a Dios. Los frutos glorifican a Dios, lo hacen sentir bien a Dios, porque recuerden que Él vive en nuestro corazón. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se siente a gusto. O sea, se da cuenta, porque hay frutos de justicia, y pues dice la palabra que nosotros podemos pedir con toda libertad, porque Él está contento. Eso nos hace ver ahí en el libro de Juan capítulo 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se da cuenta? Entonces, le damos gracias a Dios. Ayer estuvimos hablando acerca de los frutos, o el fruto del Espíritu Santo, que esos frutos deben ser normales en nosotros en todo tiempo. En todo tiempo. Tal vez el mundo, como les decía ayer, da esos frutos cuando hay alegría, cuando están bien, cuando todo va bien. Entonces sí es fácil dar buenos frutos, pero cuando estamos pasando situaciones difíciles, entonces no se puede dar ese fruto. Así que lo hermoso es que en todo tiempo nosotros podamos dar frutos que agradan a Dios. Hoy vamos a hablar acerca del fruto, o los frutos de servicio. Miren, por este tiempo no podemos ir a reunirnos, a servir en la iglesia, porque por esta cuarentena, pero esto pronto pasará y nuevamente vamos a poder estar reunidos ahí, y ahí es donde todos como un cuerpo servimos con los diferentes dones y habilidades que Dios nos da. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. En 1 Corintios capítulo 15 y verso 58. 1 Corintios 15, 58 nos dice lo siguiente, la palabra de Dios.
Dice así, 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, puedo decir, por dos cosas, o tres cosas podríamos decir. Una, porque vamos creciendo espiritualmente, o sea, entre más servimos, nos vamos fortaleciendo y creciendo y vamos ganando más sabiduría y también, la otra palabra, bueno, pero es algo, o experiencia, sí, vamos teniendo más experiencia. La otra es que dice la palabra que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Dios va a premiar todo lo que hagamos. En otra parte dice, cualquiera que dé un vaso de agua fría solamente a uno de estos pequeñitos que creen en mí, no perderá su recompensa. Entonces todo lo que hagamos para el Señor, Él nos va a premiar, o sea, nos va a bendecir. Nada de lo que hagamos, si usted coge y le da $1 a una persona que está necesitando, Dios le va a recompensar todo lo que hagamos. Y la otra, podríamos decir que ese dar y servir nos trae gozo a nosotros, o sea, disfrutamos. Entonces miren que algo muy hermoso ocurre. Así que la palabra dice que nosotros más bien no nos desanimemos, sino más bien sigamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Qué bueno. En el libro de Efesios, capítulo 2 y verso 10, también nos habla la Biblia. Efesios, capítulo 2 y verso 10. Bien, dice la palabra, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y eso es interesante, porque nos está hablando de cuando nosotros venimos a Cristo, venimos de un mundo lleno de maldad, de pecado, rumbo al infierno, éramos enemigos de Dios, pero vino Cristo, entró en nuestro corazón porque nos arrepentimos, nos lavó con su sangre y ahora somos hijos de Él. Entonces en Cristo Jesús somos una nueva creación para buenas obras. O sea, Él nos sacó del mundo de pecado donde dábamos frutos amargos, nos saca, nos cambia, nos transforma y nos pone en su reino. ¿Para qué? Para que demos frutos dulces. ¿Se da cuenta? Y para que le podamos servir ya no a Satanás, sino que ahora le sirvamos a Dios. Eso es algo importantísimo, ¿no? Y ahora, en cuanto al servicio en el Señor, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 11. Primera de Corintios capítulo 4, perdón, para capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada
la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos son los dones del ministerio, dones para servir en la obra del Señor. ¿Te das cuenta? Los frutos del Espíritu son 9, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son normales en cada cristiano, en todos. Pero aquí hay otros frutos, digamos otros que son las dones del ministerio y son para servir a Dios. Sí, es un fruto que hay en nosotros para servir a Dios y estos son los dones del ministerio en los cuales nosotros podemos servir a Dios. Por ejemplo, hay un enfermo y nos damos cuenta de que no todos tenemos esos dones para ir a orar por un enfermo y el enfermo se sana. O no todos tenemos el don de poder darnos cuenta si alguien es un engañador o es realmente un hombre de Dios o una persona de Dios. Así que Dios da esos dones para provecho, pero eso viene del Espíritu Santo para cada uno, pero es el mismo Espíritu Santo que lo hace para que nosotros le podamos servir. Como también el Señor pone habilidades y dones en cuanto al servicio. Por ejemplo, a algunos les gusta hacer el servicio, labor de diácono, estar ahí ayudando, haciendo una cosa, otra cosa. Hay hermanas que tienen los dones como para arreglar el local y vemos ahí en Río de Vida. Les gusta arreglar el local, que quede hermoso. Otros les gusta hacer la limpieza. Bueno, otros les gusta vuelta a estar compartiendo la palabra y así. O sea, cada uno, Dios nos da habilidades, dones, sabiduría, bueno, de todo, para que nosotros le podamos servir a Dios en cuanto al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Miren qué hermoso que nosotros todos servimos a Dios. Y como vemos, por ejemplo, un día domingo, unos están dando la bienvenida, otros ya hicieron la limpieza, arreglaron el local, otros están como alabando al Señor, o sea, con los instrumentos, cantando y tocando instrumentos. Otro dirige la reunión, otro comparte, y así. Entonces, eso es algo hermoso. Y nos damos cuenta también que hay personas que les gusta dar, les gusta, por ejemplo, el poder dar una canasta de amor a alguien, el poder llevar un refrigerio y así. Entonces miren, eso es un servicio que se hace a Dios y es algo realmente maravilloso. Así que eso es un fruto también que damos como producto de estar apegados a Jesús. Porque miren, por decir en una iglesia, no es el pastor solo el que hace todito y todas las ovejitas solo van a escuchar, se sientan y salen y se van. No es así. Vemos de que todos nos movemos y servimos. Y lo más hermoso es que todos tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Y a medida que la iglesia, puede decir, va creciendo, entonces se necesitan más manos para trabajar. Cuando se hace un aniversario o una labor evangelística, entonces cada cual con sus dones y habilidades sirviendo. Por decir, si vamos a hacer una campaña evangelística a tal lugar, alguien está preparando los equipos.
otro está hablando por allá con sacando permisos, otras personas están por ahí instalando la tarima, otros están preparándose para cantar, otros para danzar, y así, todos lo hacemos, y eso es algo realmente maravilloso. Muy bien. Y finalmente, miren, hay frutos también que son los frutos, podríamos llamarle evangelísticos. Recuerden que todos nosotros somos llamados a predicar la palabra. Y sigue diciendo, el que crea será salvo, el que no crea será condenado. Pero miren, en el libro de Proverbios, capítulo 11 y verso 30, nos muestra ahí una escritura muy hermosa. Aquí nos está hablando de un fruto. ¿Y qué tipo de fruto es? Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Qué hermoso, ¿no? Entonces, ese es un fruto que todos los cristianos podemos darlo. ¿Se da cuenta? Todos podemos compartir una palabra, hablarle al vecino, darle un testimonio, compartirle, decirle, mira, el Señor a mí me tocó, me cambió, me transformó mi vida, ahora paso bien, ahora dejé ese vicio, conozco al Señor y Él nos da paz, nos da gozo, nos bendice, y podemos compartirle. Y no se trata de ser un maestro, teólogo o pastor o evangelista, no, todos podemos ganar almas para Cristo, a diferencia con los dones del ministerio, ¿no? Por ejemplo, si me ponen a cantar, ahí yo hago llover, porque no soy para eso. Pero si me ponen a compartir, entonces lo puedo hacer. Y así, o sea, y todos tenemos diferentes dones y habilidades. Muy bien, pero mire qué hermoso, el fruto de ganar almas es para todo cristiano, toda cristiana. Todos somos llamados a compartir la palabra de Dios, de alguna manera. Y saben que a veces lo hacemos, a veces sin hablar. ¿Cómo? Cuando trabajamos en algún lugar, tal vez no estoy hablando, pero estoy viviendo mi vida cristiana como debo. Una vida cristiana recta. Entonces a veces la gente dice, bueno, la verdad es que hay algo en usted, algo diferente. ¿Qué es? Y le dice, bueno, es que el Señor está conmigo, ¿no? Ahora miren, en el libro de Ezequiel capítulo 3 verso 17, Ezequiel 3:17 dice lo siguiente: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí está hablando, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, le está hablando a Ezequiel. Aquí podríamos decir que, así como hay un evangelista que Dios le dice, mira, te he puesto para que prediques a multitudes. Entonces, de una o de otra manera, nosotros somos llamados a ganar almas. Ahora pues miren, dice la palabra, para que nos demos cuenta que todos somos llamados a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que pasó en el libro de Hechos, en la iglesia del primer siglo? En el libro de Hechos capítulo 8, del 1 al 4, en el libro de Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8 del 1 al 4. Dice la palabra, y Saulo, que es el apóstol Pablo, más adelante, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y dice
dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren, dice la palabra que ese día que mataron a Esteban, también hubo una gran persecución. Y esa persecución fue para toda la iglesia, todas las familias, papá, mamá, hijos y todo, que tuvieron que salir corriendo, dejándolo todo. Miren ustedes qué tremendo. Imagínense una persecución en este momento. ¿Qué haríamos? Dejar todo y salir corriendo como quede y como nos vamos. Entonces, estas personas, los cristianos que fueron perseguidos, en el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, no dice llorando su desgracia, ¿no? Podría parecer lógico, ¿no? Que si tenemos que dejar botando la casa, los animalitos, los campos, las cosas, todo lo que nos ha costado años de trabajo, y de pronto dejar botando todo, imagínense usted, y salir con lo opuesto. Sin embargo, dice que estos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, todos. Qué tremendo. Eso quiere decir que un verdadero cristiano, no importa si está perseguido, no importa si está bien, si tiene que comer, no tiene que comer, tiene trabajo, no tiene trabajo, no importa cuándo sea ni cómo sea, pero siempre va a dar fruto. ¿Por qué? Porque está dentro del reino de Dios, ¿se da cuenta? Es lo mismo. Si sembramos una planta de tomates, vamos a cosechar tomates. O sea, es lógico que vamos a cosechar. A no ser, por ejemplo, que esa planta no la reguemos. Si no le echamos agua, se va a secar. Es lo mismo si esa planta no está pegada al agua viva, que es Cristo Jesús. Entonces, imposible dar fruto. Miren, la iglesia en ese tiempo que estamos hablando, la iglesia del primer siglo, estaban llenos del Espíritu Santo. Fíjense que Esteban, que era uno de ellos, dice la palabra que lo estaban apedreando. Y ahí ya a punto de morir, dijo, Padre, perdónales porque no saben, no les tomas en cuenta su pecado. Y murió. Miren ustedes ese fruto. ¿Qué hace usted cuando lo están insultando? ¿Qué hace usted cuando alguien lo mira mal o lo trata mal? ¿Es capaz de perdonar? ¿Es capaz de bendecir? Entonces, miren los frutos. En este caso, el fruto para poder proclamar el Evangelio es en todo tiempo. Entonces, en esa etapa, cuando uno empieza a compartir y se da cuenta que el Espíritu Santo empieza a darnos palabra y palabra, y le hablamos a la otra persona que está desanimada. Y yo también estaba desanimado. Y me doy cuenta que cuando termino de compartir, yo estoy más animado que el que le compartí, porque así es Dios. Y eso me ha pasado a mí. Digo, ¿qué pasó? Me siento contento, ya antes estaba triste. Y eso hace Dios. ¿Se da cuenta? Entonces es algo hermoso. Bien, así que miren ustedes esas tres clases de frutos, podríamos decir. Los frutos del Espíritu, el fruto, los dones que Dios me da para poderle servir a Dios, y los frutos del evangelismo, que estoy ganando almas para Dios. Eso es algo normal que tiene que haber en la vida de todo cristiano. Si no estamos dando esos frutos, hay que echarle agüita. O sea, tenemos que acercarnos a la fuente de agua viva. Recuerdan que Jesús dice
que Jesús en el último y gran día de la fiesta, puesto en pie, dijo, y con una fuerte voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. Pero vamos a hablar ahora de los malos frutos. Hablemos un poquito de esto, porque usted dirá, bueno, hay personas que en verdad dan malos frutos, frutos amargos, ¿qué pasó? Y es algo normal que un árbol malo dé frutos malos. Lo malo, miren, en esto es que a veces la gente que no conoce de Dios y que está queriendo conocer, ve a alguien que va a la iglesia, incluso a veces sirve ahí, pero sale afuera y da frutos amargos y dice, está dando mal testimonio y para ser como él yo no quiero, y confunden. Esa persona tal vez realmente nunca se convirtió. Y es más, dice la Biblia que el apóstol Pablo, que hasta los mismos falsos hermanos o falsos profetas o lobos salen a veces de la misma iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que en una iglesia llega gente de todo. Incluso hay iglesias que los satanistas envían gente para venir a traer maldición. Y a veces se meten en la alabanza y se bautizan y todo, pero para traer maldición y maldecir esa iglesia. Miren ustedes. Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 7, del 16 al 20? Mateo capítulo 7, perdón. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. Dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. Así que miren, cuando nosotros vemos que alguien dice soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero está dando frutos amargos, es posible que sea un lobo o un falso hermano, una falsa hermana, que solamente a veces quieren sacar provecho. Entonces, nosotros no nos damos, o mejor dicho, nos damos cuenta que no es por los dones que se los reconoce a una persona, porque dice la Biblia que los dones son irrevocables. Y he visto personas que los dones, o sea, una persona está como cristiano, tiene sus dones y se apartó. Y está ya en el mundo, en el pecado, y los dones siguen funcionando. ¿Se da cuenta? Muchos dones siguen funcionando. Entonces no dice por sus dones los conocerán, sino por sus frutos. Porque una persona, miren, nosotros nomás, cuando estamos orando cada día, estamos en comunión con Dios, leyendo su palabra, entonces nuestra naturaleza divina está muy bien. Pero dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ir a la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? El viejo hombre empieza a salir de nuevo. Y se puede notar rápidamente. Peor, un falso profeta. Entonces, engaña. Ahora miren, recuerden que también una persona, siendo cristiano, podemos estar dando frutos amargos.
cuando no estamos en una completa comunión con Dios. Y eso es muy importante que nosotros tengamos muy en cuenta. En 2 de Pedro, vamos a ver capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a hablar aquí de lo que nos habla la Biblia acerca de los falsos hermanos o falsos profetas que no dan buenos frutos. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: en el pueblo de Israel, eso está en la versión del lenguaje actual, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos profetas, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos. Estos falsos maestros desearán tener más y más dinero, y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo, y no se salvarán de ese castigo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno, y allí están, encadenados en la oscuridad, hasta que llegue el día en que Dios juzgará al mundo. Entonces vemos aquí, mis hermanos, de que hay falsos profetas, como habíamos estado compartiendo ya las semanas anteriores, falsos maestros, falsos pastores, que enseñan herejías, enseñan cosas que no están en la palabra de Dios, pero están disfrazadas. Y la idea de estos falsos maestros engañadores es poder ganar más y más y más dinero, como el evangelio de la famosa prosperidad. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, porque los falsos maestros no pueden dar un fruto como dice la palabra de Dios. Son frutos amargos, frutos de engaño y de maldad. Ahora miren, la palabra nos dice también, nos habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y vamos a ver en el libro de Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice así la palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren ustedes, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros fuimos llamados a dar los frutos del Espíritu. Y recuerden que nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza pasada, que dice Pablo claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la idea del nuevo creyente es que crucificamos la carne con nuestras pasiones y deseos, como dice aquí,
y empezamos a caminar en el Espíritu, ya no con nuestra alma, con nuestra carne, como antes. Entonces, para poder fortalecer nuestro espíritu, para andar en el Espíritu, tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios, con la comunión con Dios, para poder dar los frutos que el Señor requiere de nosotros. Por eso es que cuando dejamos de orar, decía alguien, si dejo de orar un día, lo sé yo. Si dejo de orar 2 días, lo sabe mi esposa y mi familia. Y si dejo de orar 3 días, lo sabe todo el mundo. ¿Qué va a pasar? Que el viejo hombre empieza a salir. Y por eso es que cuando nosotros oramos, ayunamos, y entre más nos metemos con Dios, más pecadores nos vamos viendo y empezamos a limpiar toda área de nuestra vida. Así que, por eso dice, digo pues, andar en el Espíritu. Anden, dice la palabra en la versión del lenguaje actual, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Se dan cuenta? Que debemos de obedecer al Espíritu de Dios y así no vamos a desear hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por eso, o por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. ¿Se dan cuenta? No podemos hacer lo que se nos antoja. Ahora, en el verso 19 dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Fíjense ustedes, todo el mundo conoce. Y aquí vienen las obras de la carne. Entonces, las obras de la carne, ¿cuáles son? Bien, las obras de la carne, en la versión del lenguaje actual dice, son infieles en el matrimonio, o sea, el adulterio, tienen relaciones sexuales prohibidas, la fornicación, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando una persona dice que es cristiano, pero da este tipo de frutos, entonces nos pone en duda, porque dice la Biblia, lo que leímos en Mateo 7, por sus frutos los conocerán. El buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da frutos malos. Y sabemos que los frutos del cristiano pues glorifican el nombre de Dios. ¿Usted quiere glorificar a Dios en su vida? ¿Queremos glorificar a Dios? ¿Queremos que el Espíritu Santo se sienta a gusto en esta casa? ¿Se sienta bien? Entonces, demos esos frutos de justicia, frutos del Espíritu Santo, porque eso le agrada a Dios. Y eso va a traer bendición a nuestra vida. Eso va a traer una bendición total para que nosotros. Y para concluir con este tiempo precioso, quiero leer en el libro de Juan, capítulo 15 y verso 16. Esta escritura me hace pensar mucho, porque nos está diciendo que un día Dios va a decir, ¿dónde están los frutos?
y no podemos presentarnos delante de Él con las manos vacías. Qué hermoso llevar fruto para Él. Poderle decir, Señor, en verdad en mi vida pude, en los tiempos difíciles, en los tiempos bonitos, en todo tiempo, pude dar frutos del Espíritu y también te pude servir. Mira, Señor, te serví en tal área, en la iglesia, pero también, Señor, aquí están los frutos. Me gané estas almas para ti. ¡Qué hermoso! Así que quiero dejar con ustedes este último versículo que dice en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Recuerden, Él nos puso para que vayáis y llevéis fruto, para que vuestro fruto permanezca. Y eso va a permanecer hasta la eternidad. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que cuando estamos dando los frutos, realmente tenemos también, podemos decirle, Señor, yo estoy contento, estoy haciendo tu voluntad. Y también es como que uno puede decir, aunque Dios no nos da nada porque me merezco, no me merezco, pero yo puedo decir, Señor, bueno, te he servido y todo, y es como que tengo cara de pedirte, Señor, porque a veces cuando uno ha fallado, ¿qué pasa? Uno a veces dice, Señor, perdóname, en verdad me siento indigno. Pero creo que, hermanos, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Este es el tiempo en que el mundo pueda ver en la iglesia realmente a Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este precioso tiempo en esta noche y esperamos que la palabra de Dios pueda tocar nuestra vida, y la Biblia dice que no volverá vacía la palabra que sale de su boca. Él va a hacer lo que Él quiere. Oremos un momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias, te bendecimos, te adoramos, reconocemos tu bondad y fidelidad. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a cada familia, que tú bendigas, Señor, a cada persona que ha estado esta noche aquí juntamente escuchando tu palabra, siendo parte de este tiempo precioso. Te rogamos, Señor, que tu mano poderosa sea trayendo bendición, seas trayendo prosperidad física, prosperidad material y prosperidad espiritual, Señor. Realmente necesitamos, Señor, que en tu misericordia sigas bendiciendo nuestras vidas y llévanos de triunfo en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a dar esos frutos de justicia. Ayúdanos, Señor, para que en verdad nosotros seamos esa buena tierra que cayó la semilla y dio fruto al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada familia. Y te ruego, Dios, que cada petición, oh Padre, que tiene cada familia, cada persona, en este momento te pido por esas peticiones que tu mano poderosa se mueva, que tu gracia se manifieste. Si hay enfermedad, trae sanidad, Señor. Sana, Señor, a cada uno de las personas que están enfermas. Si hay alguien enfermo, Señor, yo te pido que tú traigas sanidad sobre esa persona, oh Dios. Y también oramos para que en la situación económica que todo el mundo se encuentra, que no es fácil ahora, oh Dios, pero en medio de esto, danos la paz y danos la provisión que necesitamos, Señor. Oh Padre, y enséñanos a estar contentos con lo que tenemos ahora. Enséñanos a vivir tranquilos, confiados en ti. Te damos gracias, Padre, y te pido que bendigas a cada familia, que derrames tu bendición. Asimismo te pido por cada una de las familias pastorales en esta noche, que tú los bendigas grandemente, Señor, que derrames tu gracia, tu provisión, tu bendición, Señor. Bendice nuestra nación, bendice, Señor, oh Padre, a cada familia de la nación. Te rogamos, Señor, que tu amor, tu poder
sea manifestándose, Señor, en este tiempo en el cual estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, Señor, pero tú estás con nosotros. Tú estás, Señor, para traer tu bendición, tu paz. Te alabamos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridas familias. En verdad estamos contentos y que el día de mañana nuevamente podamos estar juntos compartiendo esta palabra. No se olvide de anotar las citas y nuevamente repáselas. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos puede hablar. Él nos habla y nos puede hablar de una misma escritura, muchas cosas y enseñarnos. Muy bien. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.